retrocediendo. Me parece que ya esto de los nombres y la política y tal es otro asunto. Ahora, Nada más, sí reconocemos, ahora sí que, ¿quién puso el tema político en la mesa? ajá, Si quisiera escuchar si estamos de ¿quién? acuerdo, A ver. que no fuimos nosotros. Tú lo acabas de poner, el tuit del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Oye, sé que estás muy ocupado, Y no sé si tengan un poquito de tiempo y se los cuento también de una vez. Es que Sería... sabes que ya estamos encima del tiempo y yo quisiera... Bueno, gracias, diputada, por ilustrarme. Nada más que el IMSS Bienestar no existe allá y entonces quiere decir que los gobiernos del PAN no tienen nada que ver con la vacunación, ni en información, ni en política pública, ni nada. Según sus cuentas, a las pruebas nos remitiremos. Plan le falla a Azucena. Director del Seguro Social la deja en ridículo y no tiene más que cortar la entrevista. La diputada y médico cirujano Antares puso en su lugar a grupo de carroñeros. Que para hablar de la grave crisis que vive hoy México en este tema del sarampión, pues hay que empezar por ponerle nombre a la malograda y a la errónea política pública de salud de los gobiernos del cártel de Morena. Bueno, Mariano, es muy importante destacar que la oposición, pobres, pues hay que entenderlos, vienen de una debacle electoral pavorosa, entonces no les queda más que recurrir a este tipo de ataques en medio de una situación que a la población se le tiene que atender. Basan todas sus alocuciones en anécdotas, que quién sabe cuáles serán las pruebas y todo, pero bueno, yo nada más te voy a decir que desató la furia ayer de estos pobres opositores que Zoé Robledo exhibió con datos de un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que se hace un análisis serológico. O sea, allí se detectan anticuerpos de las personas que están protegidas o no contra el sarampión, dependiendo de sus edades. Y las personas que nacieron en los sexenios de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto son los que tienen menor cobertura de anticuerpos. ¿Cuándo debieron vacunarse esas personas? En esos sexenios. Ahora, con López Obrador se implementó por primera vez en la historia la vacuna de los 6 meses, que fue que empezó a partir de 2021 para proteger a niñas y niños. Es falso que nos hemos ahorrado quién sabe cuántos millones de pesos en vacunas. Es falso. El brote que hoy sufrimos en México y en otros más de 20 países en el mundo, porque no es nada más en México, comenzó, como bien dijiste, en febrero del año pasado aquí en México se registró el primer caso, en una población que por diversas razones ideológicas, religiosas y demás, pues decide no vacunarse. En el estado de Chihuahua, relevante, ¿quién gobierna Chihuahua? Y además, Chihuahua no está en el IMSS Bienestar y una serie de cosas. Y bueno, allí en Chihuahua se dieron la mitad de los casos que ha sufrido México. Van un poco más de 9,000 casos y la mitad de esos se dieron en Chihuahua. Esos ya se sofocaron gracias a la intervención del gobierno federal con una campaña de vacunación, cercos sanitarios y demás. Se han diseminado, sí, pero para poner en proporción todo esto que estos magnifican y dicen y se están muriendo todas las personas, somos 133 millones de mexicanos y mexicanas y van 9,040 y algo casos de sarampión. Se han muerto 29 personas. De estas 29 personas, más de 6,000 de esas personas, de las contagiadas, más de 6,000 de los 9,000 casos, son personas que debieron ser vacunadas en tiempos del PRIAN. Y solo 2,000 debieron ser vacunadas en este tiempo. La mayoría de ellos entraron en niños que nacieron en el 2025, que estaban todavía en el periodo de que tenían que ser vacunados y no fueron vacunados. Entonces, es mentira. Hay vacunas disponibles para todas las personas que requieran. Y luego, no, que le van a quitar, la OMS le va a quitar a México el certificado de libres de sarampión. No, ya se lo quitaron a toda la región panamericana. No nada más a México, a todos los países de América, y se los quitaron a la región europea también, porque este brote no es exclusivo de México, y la 4T no gobierna en el resto de los países. Son de estas cosas que ellos deliran con ánimo de denostar y destruir lo que se está construyendo. Muy bien. Utilizando la bandera de que supuestamente debe de existir austeridad, sí, pero solamente que hay que decirle a todo el gobierno de Morena y para que todo el pueblo de México se entere que esa austeridad se ha convertido en una austeridad homicida, desalmada. La actitud de la diputada deja en claro justamente lo que yo dije de inicio, que la actitud de Morena frente a los problemas de salud era una actitud cínica, una actitud negligente y una actitud irresponsable. Eso fue lo que nos mostró en su intervención la diputada de Morena, tratando de minimizar que solo se han muerto 29 personas frente a los millones de mexicanos que somos. Es usted una indolente, diputada. Y es usted una mentirosa. Es usted de verdad una irresponsable,
por Es creer, una mentirosa. hacerle creer al pueblo de México que no es grave lo que está sucediendo. Yo no la interrumpí y le pido el mismo respeto que yo le otorgué. La que dijo y la que minimizó las muertes fue usted. Mire, le voy a dar un dato porque creo que no lo trae, diputada. Los dos grupos más afectados por contagio de sarampión son los niños entre 1 y 9 años. ¿Y a quién cree que le tocaba vacunarlos, diputada? A su expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, como ves, Mariano, se vierte en una serie de calificativos, pero con muy pocos datos o con datos amañados, porque aquí confunden manzanas con peras. Entonces, una cosa es la cobertura administrativa de vacunas, y te voy a poner así, ellos tenían 90 y tantos % de cobertura de vacunas, como dijo una diputada aquí, sí, nada más que de cuántas vacunas que compraban, no es en población, a ver, ¿cuánta población se vacunó? No, era la medición comparado con las vacunas que ellos compraban, se aplicaban al año, en los mejores años de ellos, 5 millones de vacunas. En este último año se han aplicado 14 millones de vacunas. Entonces, una cosa es la cobertura administrativa y otra es la cobertura en población total. Lo entiendo porque ellas no son médicas, yo sí soy médica. Y la prevalencia de la que yo estoy hablando es con, No, ni el director del IMSS. es con datos médicos, lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando con datos duros que ellos no exhiben, es nada más, el pobre diputado es pura denostación, puro calificativo, sin un solo dato, y ellos estaban mucho mejor. Yo de ninguna manera minimizo las muertes, porque una muerte es importante para cualquiera, o sea, eso no pasa. Pero lo que sí estoy diciendo es que esto que ellas dicen, porque ellas dicen, bueno, estamos en una hecatombe terrible cuando todo el desastre comenzó en un estado gobernado por el PAN, y que se ha dado una cobertura para que se den una idea de la cobertura vacunal que México tiene. Los casos, la prevalencia de casos que hay es comparado, que es a lo que yo me refería, de 133 millones de habitantes, solo el 0.67% se ha contagiado de sarampión. Y esto es relevante no porque yo minimice, sino porque estas personas que se dedican a dar calificativos sin datos, sin información, asustan a la gente. Y la gente se están queriendo generar pánico estos porque es una situación de ingobernabilidad que les conviene muchísimo a ellos. No puede ser. La gente debe saber, hay vacunas suficientes, 28 millones están disponibles, se han vacunado 14 millones en el último año, casi el triple de lo que ellos vacunaban en un año, y hay vacunas suficientes para todas las personas que la requieran. Muy bien. Es simple narrativa, no está sustentado con datos, ¿sí? Pero, ¿qué podemos esperar? Morena es el rostro del engaño, de la negligencia, y en materia de salud es el rostro de una austeridad homicida, diputada. Lamento mucho que no conozca como diputada federal las competencias que tiene el gobierno federal respecto a la política pública en materia de vacunación. Le voy a decir, diputada, la responsabilidad absoluta del tema de vacunación es del gobierno federal. Hoy aprendió algo, para que se vaya con algo a su casa aprendido. Bueno, gracias, diputada, por ilustrarme. Nada más que el IMSS Bienestar no existe allá, y entonces quiere decir que los gobiernos del PAN no tienen nada que ver con la vacunación, ni en información, ni en política pública, ni nada. Según sus cuentas, a las pruebas nos remitiremos. Pero bueno, la información que yo di es información pública y el sector salud ha estado informando a la población constantemente de esto, a pesar del ruido que generan estas personas con todas sus mentiras. Por eso están sepultados en el basurero de la historia. La gente ya los conoce. Entonces sigan mintiendo, todo será en detrimento de ustedes. Al pueblo de México les digo que hay vacunas suficientes, pueden acudir al centro de salud conforme a las áreas prioritarias. En todos lados se está vacunando a niñas y niños. Las personas de más de 50 años tienen ya inmunidad de rebaño, entonces no hay problema. Muy bien. ¿Hay alguna responsabilidad que asuman? Ahora que hablas de responsabilidades, vamos a suponer, bueno, que Peña y que Calderón. ¿Qué dijo Calderón, Daniel? Susana, el expresidente asegura que esta crisis pudo haberse evitado si no se hubiera cancelado la campaña de vacunación universal, parte del argumento que decía la presidenta o el secretario de Salud, de que pues se le dio prioridad al COVID y después a las demás enfermedades. ¿Cierto? Sí, no, bueno, no se ha cancelado en ningún momento el programa de vacunación universal, eso simplemente es falso. A ver, te voy a decir, Azucena, de febrero del año pasado a febrero de este año se han puesto 14 millones de vacunas. De sarampión nada más estoy hablando. Oye, solo el IMSS ha puesto 4 millones de vacunas de sarampión. Y en los años regulares, pues hemos estado poniendo los esquemas regulares, antes de que hubiera un brote, de 3 millones de vacunas. Eso honestamente ofende a todo el grupo de vacunadoras, vacunadores, que todos los días en un módulo Prevenims y en módulos extramuros han estado vacunando. No se ha dejado de vacunar. ¿Por qué no hacemos una Sí, cosa y el nos programa de vacunación universal se canceló? Nos circunscribimos a los datos, eso que es lo que importa, lo demás es política y es un asunto que de verdad en el tema de salud no cabe, no debe caber, o sea, no podemos desviarnos con este tipo de situaciones. Llamó la atención ayer que se mencionaba a Felipe Calderón y que a Peña y tal, cuando estamos pues viviendo un contagio que está latente. Nada más, una cosa, Azucena, solo para aclarar, nosotros no estamos politizando el tema. Ese tuit de Calderón que acaban de poner fue antes de la conferencia mañanera de ayer. Los destinos del país. Dice, porque insisto, Azucena, ese tuit que ustedes pusieron ahorita no es posterior a la mañanera, fue previo.
y ya se estaba empezando este asunto de que no debe ocurrir, no deberían de haber cancelado, la ignorancia, la ambición. Dime si es responsable para alguien que estuvo al frente del gobierno de México salir a decir algo de esa naturaleza, porque ahí es en donde se está empezando a politizar. Sí, bueno, pero no necesariamente, o sea, sí tenemos que comparar, ¿verdad? Porque son datos, tenemos que comparar si estábamos mejor, peor, igual, vamos avanzando, retrocediendo. Me parece que ya esto de los nombres y la política y tal es otro asunto. Ahora. Nada más, sí reconocemos, ahora sí que, ¿quién puso el tema político en la mesa? Ajá. Si quisiera escuchar si estamos de ¿Quién? acuerdo, A ver. que no fuimos nosotros. Tú lo acabas de poner, el tuit del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Oye, sé que estás muy ocupado, muy ocupado, lo sé, y me importa muchísimo que podamos difundir la información de la vacuna, efectivamente. No sé si tú puedas acompañarnos mañana, viernes, así por Zoom o lo que tú prefieras, o que nos puedas dirigir con alguien que nos dé la información sobre las edades, sobre los módulos, la seguridad de la vacuna, etcétera. ¿Será posible? Claro que sí, ¿Sí? Y no sé si tengan un poquito de tiempo y se los cuento también de una vez. Es que sabes que ya estamos encima del tiempo y yo quisiera... Sí, fíjate, andan repartiendo culpas, pobrecito, como bien dijo, le dijo al diputado del PRI. Tan solo en el 2018 con Peña, 770,000 niños no recibieron la protección correspondiente. Inclusive la administración de López Obrador dijo que desde el 2015 comenzó a disminuir de forma importante la cobertura. Esta es una pieza periodística de Polemón, por si quieres consultarla. Y estos farsantes echándole la culpa a la 4T de todo. En Chihuahua comenzó todo. En un estado panista, y dice la diputada, esta farsante amiga de Carlos Alarraqui, que la responsabilidad es 100% del gobierno federal. Entonces, ¿para qué tenemos a un estado opositor panista de Maru Campos que no está inscrita al IMSS Bienestar? ¿Para qué tenemos un centro de salud que se quiten y se van a un lado? Porque la está ayudando, le está lavando la cara a Maru Campos. Son unos irresponsables los panistas, todo lo que tocan lo pudren. Lo que dice Antares, en Estados Unidos hay más de 700 casos de sarampión y hay una decena de casos en Canadá. Entonces, si le quitan la Copa del Mundo a México por el brote de sarampión, se lo tienen que quitar a todo el Norteamérica. Unos ridículos estos opositores. También este borracho de Calderón dándonos clases de moral desde Madrid. Y en vez que ¿qué hubiera pasado si con lo que vendió Aeroméxico lo privatizó? Las vacunas que hubiera comprado, los hospitales que hubiera creado. Borracho, se lo ha de haber gastado en whisky. Y por eso no sabía dónde meterse a Azucena, porque dice que la 4T estaba polemizando lo del sarampión, cuando fue el borracho de Calderón que había tuiteado antes de la conferencia de prensa de la presidenta sobre el sarampión. Y ya no sabía dónde meterse a Azucena y tuvo que cortar la entrevista. Quedó en ridículo y quedó en evidencia su periodismo faccioso. Dime qué piensas.